librado con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Así es. Así es. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre vertida. Lo que parecía una tragedia realmente era un grito de salvación. Porque por tu sacrificio, por tu sangre vertida, nuestros pecados son perdonados. Y tu sacrificio, tu muerte redentora, está presente con su poder hoy en esta reunión para salvar a alguien, para perdonar a alguien. Gracias porque tu sacrificio está presente. Y aquí hay una iglesia agradecida, una iglesia, una congregación que expresa desde lo más profundo de su espíritu total y absoluto agradecimiento, lo cual, hermanos, amigos, debe traducirse en fidelidad. No podemos traicionar el sacrificio y la obra de Jesús al apartarnos de la fe, al no ser obedientes a su palabra, que es su mayor legado. La palabra del Señor es su mayor legado para aquellos que creen, y nos sometemos entonces a la obediencia por fidelidad a Él. Bendito sea su nombre para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Buen día para todos. Estamos contentos y agradecidos del Señor en esta hermosa reunión del día de hoy. Pues bien, continuamos en nuestra serie Evangelización, Grito de Salvación. Para los que no tienen la información acerca de esa expresión de apoyo al título de esta serie, Grito de Salvación, es que precisamente de este lado hay un grito que expresa clamor, necesidad, respuesta. Pero de este otro lado está el grito de la respuesta, el grito de la salvación. Hay gente gritando desde sus entrañas por un cambio, por una vida nueva, por una relación con Dios. Alguien debe responder. Yo pregunto, ¿quién responde hoy? ¿No se entendió? ¿Está usted gritando, aquí hay ayuda y hay salvación? ¿Cuántos están gritando eso? Esa respuesta, pues amén, gloria al nombre del Señor. Y en esta ocasión voy a hablarte de un hecho histórico registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como algunos suelen llamarle. Este relato está precisamente en el capítulo 17 del libro mencionado. Todo el relato está allí y es muy interesante. De allí pues que el relator Lucas dice que el apóstol Pablo visitó una ciudad llamada Tesalónica, y esto ocurrió durante el segundo viaje misionero que realizara a principios del año 50 después de Cristo. Antes de llegar al pasaje que está registrado en los versículos 32 al 34, pero la tarea que te vas a llevar para que tengas un contexto, aunque voy a hacer una mención, es leer todo el capítulo 17. ¿Cómo lo vas a hacer? Pon tu Biblia, pon un cuaderno
y ten un lápiz, porque tú vas a hacer un borrador sobre lo que estás leyendo y vas a resaltar las cosas más importantes. Sabes que esta es una manera de aprender la palabra del Señor. En este capítulo 17, lo primero es que Pablo entonces llega a Tesalónica desde otra ciudad llamada Filipos. Esto a unos 150 kilómetros de distancia que se recorría en 3 días caminando. Iba acompañado de Silvano y Timoteo. Allí, en Tesalónica, por 3 sábados consecutivos, les predicaba a las personas, les hablaba el mensaje de salvación. Su tema central es que era necesario que Cristo padeciese, pero que también resucitara. Ese es un tema muy importante. Si analizas bien el pasaje, capítulo 17, vas a encontrar que el tema central allí era la resurrección del Señor Jesucristo. Tanto fue el impacto de la predicación del apóstol Pablo allí, que fundó una comunidad de discípulos que servían al Señor. En el versículo 5 de ese capítulo 17, dice que unos judíos no creían, teniendo entonces celos por la expresión tan convincente de la palabra de Pablo y que algunas personas comenzaban a aglomerarse para escuchar, entonces crearon un escándalo en la ciudad. Y ese escándalo llegó a hechos de violencia, donde asaltaron la casa de un discípulo llamado Jasón, procurando entonces sacar del pueblo a Pablo y a sus acompañantes. Pablo y Silas no estaban en la casa para el momento del asalto, y los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas a otra ciudad llamada Berea. Estas aventuras tan interesantes son las que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hay que leerlo para conocer cómo fue o cómo es que nosotros llegamos aquí hoy. No fue tan fácil. Ya estamos viendo un pasaje aquí verdaderamente desafiante, ¿ya? Donde estas personas estaban exponiendo sus vidas para que el mensaje del Evangelio pudiera llegar hasta nosotros hoy. Fíjense, a mí me llamó la atención que la gente de Berea, a donde llegaron, estuvieron más atentos a la palabra de Dios. Textualmente dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. El testimonio de los de Berea es realmente interesante y es un modelo que debemos copiar nosotros. No todo lo que oigas, pásalo. Y si lo vas a pasar, pásalo por el filtro, que es la palabra de Dios. Y no vas a recibir mala palabra. Luego volvieron los de Tesalónica a Berea para sabotear a Pablo y los hermanos. Al ver esta situación de peligro que corría el apóstol Pablo, entonces lo llevaron nada menos y nada más que al centro, al mero centro del conocimiento filosófico de aquel tiempo que era Atenas. Y luego enviaron a Silas y a Timoteo para seguir con Pablo en el camino. Ahora, y aquí es donde llegamos al punto donde yo quiero conversarles hoy. Ya en Atenas, cuando Pablo entra a aquella majestuosa ciudad avanzada en el tiempo, para esa historia, se va a dar cuenta de que hay un gran avivamiento, llamémoslo de esa manera, de la idolatría, que no es otra cosa que rendirle culto a las imágenes. Y Pablo comenzó a predicar y debatía con los filósofos epicúreos y estoicos sobre ese asunto y lo que dice la palabra de Dios. Hay un hecho interesante allí, que en todo lo que Pablo observó, vio un escrito que decía al Dios no conocido. Había una idolatría tan avanzada que ellos no querían dejar por fuera a ningún santo, a alguna imagen. De manera que por si a las moscas, como decimos aquí en Venezuela, ellos dejaron un espacio ahí para el Dios no conocido. Y esa fue la gran oportunidad que Pablo utilizó, y eso realmente es admirable en la sabiduría o en la manifestación del Espíritu Santo que le dio a Pablo para introducir a Jesucristo. Ese Dios no conocido del que ustedes hablan es de quien yo vengo a hablarles hoy, les decía el apóstol Pablo. Entonces el pasaje que escogí para esta conferencia son los 3 últimos versículos de este capítulo,
versículos 32 al 34 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces allí estaré hablándoles acerca de 3 respuestas al mensaje de salvación. Haga así, por favor. Muévalo. 3 respuestas al mensaje de salvación. Fíjense, dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, algo que quiero concatenar, cuando dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos habla por el Hijo. Esto lo tomo porque me sugiere algo importante, y es que cuando Dios habla, espera una respuesta. Y es a lo que nos vamos a dedicar aquí, porque creo que en este día de Dios, Él está hablando por su palabra. Y tú que me escuchas, debes estar listo para responderle. Este mensaje de hoy no debería quedarse sin respuestas. Todos los que estamos aquí debemos ir respondiendo y al final tomar una decisión sobre el mensaje de Dios. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque quien está hablando es Dios. Yo, como Pablo en aquel momento, soy un instrumento para decir lo que Dios quiere y lo que ustedes como pueblo, como auditorio hoy, necesitan escuchar para tomar decisiones. La pregunta es: ¿cómo va a ser tu respuesta? Esa es la gran pregunta sobre el mensaje que Dios nos trae hoy. ¿Cuál ha de ser tu respuesta? La predicación del apóstol Pablo a los atenienses, ellos respondieron de varias formas. No fue una sola respuesta, no fue una respuesta uniforme. Realmente esta expresión de los versículos 32 al 34 nos plantea que las respuestas fueron diferentes. Escucha el pasaje. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, de resurrección de los muertos, algunos, ¿qué hicieron? Se burlaron. Algunos, fíjense ustedes, el lenguaje, algunos, no todos, algunos se burlaron. Pero otros, diferencia, dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Y luego en el versículo 33, entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ok, revisemos estas respuestas. Y la primera respuesta al mensaje de salvación fue en un tono totalmente burlón. Algunos se burlaban, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. De manera que la reacción que encontramos aquí de parte de algunos de los oyentes de Pablo fue burla. ¿Cómo es eso de la resurrección de los muertos? Fíjense que la palabra burla es una palabra interesante porque su impacto, de acuerdo al significado, es burlarse abiertamente. Es decir, no es una burla escondida, sino que es algo que se hace público, como en efecto ocurrió en ese momento. Ocurrió tal y cual, delante de todos, delante de Pablo, delante de las demás personas que estaban allí, ellos se burlaron de manera abierta. La burla, y esto es bien interesante que me detenga en esto, porque la burla puede ser el resultado de una cosa que llamaríamos el desequilibrio de poder, la inseguridad o el orgullo. Tiene 3 características muy importantes. La persona que se burla cree que tiene el poder y tiene la majestad para hacer caso omiso o en tono de burla aquello que se está diciendo. Y estas personas ciertamente tenían ese desequilibrio de poder por todo el conocimiento que ellos tenían, creían que absolutamente ellos manejaban todas las respuestas. Lo otro es la inseguridad. Cuando una persona no está segura de algo, lo que hace es burlarse.
porque no sabe si es verdad o es mentira y tiene que ubicarse en un centro, y ese centro precisamente es la burla. Y por último está el orgullo, el mantener una posición aun cuando, escúchame bien, mantener una posición aun cuando lo que está escuchando es verdad. 3 características que podemos hoy definir. El sentimiento principal que hay detrás de la burla es precisamente el desprecio, menospreciar a los demás. Es dejar a la persona que habla en una situación de ridículo. La pregunta que viene a continuación es, ¿de qué se burlaban? ¿Cuál era el motivo? Ellos se burlaban abiertamente de la predicación de Pablo en el sentido de la enseñanza de la resurrección acerca de los muertos. Una enseñanza nada fácil para personas que tienen una mentalidad filosófica, una mentalidad que no razona frente a otra verdad. Para ellos su verdad era absoluta. Recuerden una cosa, lo leímos anteriormente, que mayoritariamente los atenienses creían en las corrientes filosóficas, por lo menos las 2 más conocidas y mencionadas precisamente, y esto es interesante, de este libro, que es un libro de cultura general, es la palabra de Dios, pero nos muestra la cultura. Los llamados epicúreos y los estoicos. Ellos tenían la palabra abierta, sacando como defensa lo que ellos conocían. En el caso de los epicúreos, no creían en la resurrección de los muertos, ya que consideraban que la muerte no existía. La muerte sencillamente era un paso final de la vida y todo se acabó. Los epicúreos, en esta filosofía, que realmente era una filosofía práctica, es una filosofía para la vida, para el presente, nunca fue una filosofía para el futuro. Por eso ellos buscaban la felicidad, el placer. De esta manera, con la felicidad y el placer, eliminaban los temores de la muerte, a los dioses, porque también desplazaban las deidades, y el destino, que finalmente era la muerte. Para ellos entonces se enfocaban más en el presente que en un futuro que para ellos no existía. Por otro lado entonces están los estoicos, que tampoco creían en la resurrección de los muertos. Consideraban la muerte como un daño relativo que no era terrible. Así que menospreciaban la muerte porque para ellos simplemente no existía. Por estas razones, estos filósofos con una gran influencia sobre la multitud se burlaban de la predicación del apóstol Pablo. Ahora, a través de los tiempos se ha eliminado la burla o el descrédito acerca de la resurrección de los muertos. Pues no, realmente hoy en día hay otros motivos para desacreditar cualquier enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es tan poderosa y permanente que a pesar de cualquier corriente filosófica, estamos hablando de más de 2000 años con estos filósofos y los que vinieron después, y todavía la palabra de Dios está entre nosotros cambiando gente y transformando países. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que la palabra de Dios es espíritu y es vida y es poderosa, y la comparan como una espada de doble filo. Ahora, fíjense lo que escribe el apóstol Pedro sobre esto. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Así que no nos sorprendamos de que hoy en día, incluso a través de las redes sociales, haya gente que burlándose diga cualquier cosa acerca de la palabra del Señor, de cualquier enseñanza de la palabra de Dios, incluso del mismo Jesucristo. Recordarán ustedes aquella película Jesucristo Superstar o Jesucristo Superestrella, recuerden que fue una burla al Señor Jesucristo. Así que ellos no temen a Dios y abiertamente se enfrentan a las verdades del Señor. La Biblia nos que burlarse de la palabra de Dios es pecado. Es atentar contra la verdad de Dios, atentar contra Dios mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, en palabras del apóstol Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y plantea aquí un principio, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si el hombre siembra vida, verdad,
fundamentada en la palabra de Dios, tendrá eternidad. Si la niega, pues sencillamente va a la condenación eterna, porque eso es lo que ha sembrado. Toda la vida ha sembrado eso, pues eso es lo que vas a tener en cualquiera de los dos espacios que hemos mencionado. De manera que finalmente el hombre frente a la verdad de Dios, escuche cómo lo voy a decir, finalmente el hombre frente a la verdad de Dios no tiene razón. La razón siempre estará en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y yo hago una pregunta hoy en esta audiencia, y muy especialmente a algún amigo que no está familiarizado con la palabra de Dios y que no está familiarizado con este lenguaje que estamos usando hoy y que lo escucha, le pregunto, amigo, ¿te has burlado de Dios o de su palabra? ¿Has hecho mofa de ella? ¿La has visto sin importancia como una mentira? Como aquellos que dicen el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Es sencillamente una burla a la palabra de Dios. Ahora, si ahora el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está mostrando que realmente sí en algún momento te has burlado de la palabra del Señor y hoy estás escuchando aquí que burlarse de la palabra de Dios es pecado, entonces debes cambiar eso en tu mente y en tu corazón. Debes buscar entonces en lo que estás escuchando una respuesta, en lo que estás escuchando una actitud diferente, porque tú no quieres enfrentarte al castigo del Señor por burlarse de su palabra o burlarse de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que hoy tenemos en esta reunión es que debe haber un cambio de respuesta tuya acerca de la palabra de Dios. Si en algún momento la has desacreditado, hoy es un día para decirle al Señor, Señor, perdóname porque me he burlado de tu palabra y hoy entiendo que tu palabra es verdad y es vida. Eso es lo que debe estar ahora en tu corazón. La segunda respuesta que encontramos al mensaje de salvación es menosprecio. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Otra traducción dice, queremos que otro día nos hables de esto. Y una tercera más dice, queremos oír más sobre este tema más tarde. Menosprecio. Sencillamente es quitarle el absoluto valor que tiene la palabra del Señor. Hay una palabra que se acerca mucho a esto que estamos hablando y es la palabra sarcasmo. La palabra sarcasmo es una forma de ironía que puede ser sutil o muy evidente con la intención de expresar desagrado o crítica indirectamente. Sarcasmo es algo muy elegante, pero que realmente tiene un contenido de desprecio. En la Biblia, la palabra de Dios, el menosprecio es una actitud de rechazo o falta de aprecio hacia Dios, sus mandamientos y su voluntad. Y se considera un pecado y una grave falla moral. Ya en el pasado de este presente bíblico que estamos hablando hoy, el gran sabio Salomón escribía acerca de esto lo siguiente: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Y aquí encontramos estas diferencias, este contraste. La primera parte dice que si desprecias la palabra de Dios pagarás por ello, pero la otra parte dice que el que teme el mandamiento será recompensado. Porque ciertamente la obediencia a la palabra de Dios va a traer resultados tremendos a la vida de cualquier persona. Es una herencia maravillosa que recibimos cuando obedecemos a la palabra del Señor. Así que hoy estamos frente a esta gran realidad. Menospreciamos la palabra de Dios, nos burlamos de ella. O simplemente creemos que la palabra de Dios es verdad y la asumimos con entereza. La asumimos con responsabilidad. Porque es sencillo, el pensamiento es sencillo. Si menosprecias la palabra de Dios, no habrá ningún resultado para ti en tu vida. Simplemente, el resultado que tendrías sería el peso de la desobediencia. Ahora, si tú amas la palabra del Señor, amas los mandamientos del Señor, como dice el sabio Salomón, entonces serás recompensado. Y no solamente una recompensa en esta vida presente, sino en la vida futura.
Y de eso, con mayor atención, tenemos que estar conscientes, porque de eso era lo que estaba hablando el apóstol Pablo, acerca de la resurrección de los muertos, pero una resurrección para vida eterna. Ahora, Jesús te dice, mi amigo, mi hermano, palabra del Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un proceso interesante aquí frente a la palabra de Dios que plantea el Señor. Ese proceso comienza con escuchar. Ese escuchar debe llevarte a una decisión, sea creer o menospreciar la palabra de Dios. Ahora fíjate, interesante esto. Cuando tú escuchas algo, inmediatamente tu cerebro se pone en acción y comienza a procesar lo que has escuchado, a valorar lo que has escuchado, a interpretar lo que has escuchado. Eso es bien importante, porque si la palabra de Dios entra, como decía mi mamá, por este oído y sale por el otro, sencillamente no pasó nada, no va a pasar nada. Tienes que procesar. Hoy lo que estás escuchando tienes que procesarlo. Cada palabra que estoy diciendo, procésala. Tu cerebro es muy veloz y fácilmente vas a ir entendiendo. Ahora, cuando ese entendimiento está claro, cuando esa interpretación está clara, entonces se produce algo poderoso, creer. Y sabes que escuchar la palabra de Dios es poderosa para llevarnos a un asunto maravilloso que se llama fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese oír de la palabra de Dios, como está esta audiencia hoy, respetuosamente atendiendo esta palabra, escuchando con seriedad, va a producir algo poderoso, y eso es fe. Y la fe es necesaria para todas las cosas que enfrentamos en la vida y sobre todo para enfrentar la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que el que oye, entiende y cree, entonces va a tener un resultado. Y ese resultado es que tiene vida eterna. Fíjate lo interesante, Jesús le está dando a esto un nivel inmenso. No está diciendo el que cree, entonces va a tener un carro, una vida cómoda, va a tener todas las cosas que quiera. No, Jesús está enfocado en lo más importante para el ser humano. Y ese enfoque tiene que ver con la eternidad, cosa que muchos menosprecian. Uno, por estar enfocado en la realidad de este mundo y en las cosas de este mundo. Otros sencillamente porque se burlan. Otros, como en el caso que estamos hablando, lo menosprecian. Pero quiero decirte, mi amigo, hoy, quiero decirte, amigo, hermano, quiero decirte hoy que esta vida es difusa. Esta vida pasa ligeramente. El día en que menos pienses, pierdes la vida física y te enfrentas a una cosa que se llama eternidad. Ahora mismo en las redes está el caso del cantante dominicano, Rudy, el apellido, Pérez. ¿Han leído esa noticia? Por favor. ¿Cómo estaba este hombre? ¿En qué momento esperó su muerte sin saberlo? ¿Qué estaba haciendo? Merengue. Gran cantante, por cierto, Rudy Pérez. Y en ese momento muere aplastado. La vida es difusa, pero parece que muchos no les dan atención a eso. Y creen que nunca va a pasar. Y esto da mucho con los jóvenes. La juventud cree que nunca se va a morir. Por eso no asumen el peligro como algo que los pueda afectar. Ellos creen que siempre van a estar vivos, pero la realidad no es esa. Mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren personas de la tercera edad, todos. La Biblia dice que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto, eternidad. La pregunta entonces hoy, ¿estás listo para la eternidad? ¿Estás listo para morirte? Y esto suena duro, pero ¿estás listo para enfrentarte a la muerte? Es una gran pregunta que requiere una gran
respuesta. ¿Qué dice Jesús? Claramente aquí, tiene vida eterna y él hace énfasis y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, estas últimas expresiones, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es un énfasis poderoso acerca de la eternidad. El mensaje del Evangelio es eso. El mensaje de salvación es eso. No es salvarte de una cosa aquí, es salvarte de la condenación eterna. Y a eso hay que ponerle mucha atención. Dicho esta palabra de Jesús, escucha bien, al revés sería el que no cree al que me envió, no tiene vida eterna, tendrá condenación. Así es sencillo. Yo, como pastor, como Pablo, no estoy aquí para condenarte, Dios me guarde. Estoy aquí sencillamente como mensajero de Dios. Una de las cosas en las que nosotros tenemos que cuidar nuestro mensaje y nuestra predicación es sencillamente cuidarnos de no caer en condenaciones contra las personas. Pero sí, ciertamente hay una gran responsabilidad y esa responsabilidad es transmitir el mensaje que el Señor quiere que transmitamos. A veces es un poco duro, muy confrontador, pero debemos llenarnos de misericordia, y te hablo a ti, mi hermano, para expresarle a la gente el amor de Dios y lo que Dios no quiere que le ocurra a una persona. Para eso estamos. Decía Jesús, el que escucha mis palabras y no las obedece, no soy yo el que lo va a juzgar, pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no obedece mis palabras, tiene quien lo juzgue. La pregunta es, ¿quién? Jesús responde, la palabra que yo he hablado será la que lo juzgue en el día final. Jesús es tan categórico en esto, que allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Él establece que el que no cree en Él ya está bajo condenación. Una persona que todavía no ha confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, está bajo condenación. Lo que significa que si muere en esa condición, está condenado. Por lo tanto, el asunto es hoy, la decisión es hoy. El grito de salvación se está dando hoy en esta congregación y aquí debe haber alguien, alguna persona que necesita responder a ese grito de salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tercera respuesta. La tercera respuesta al mensaje de salvación es buena noticia, aceptación. Qué bueno, de las tres, por lo menos una. Ahora, fíjense lo interesante de cómo está la gente organizada escuchando la palabra de Dios. No todos los que escuchan la palabra de Dios tienen la misma actitud. No todos los que escuchan la palabra de Dios van a tener una misma respuesta. Y a mí me encanta aquí que Lucas evitó la generalización. Y él siempre usó algunos, otros. Quiere decir que estas palabras nos muestran que era un auditorio que tenían diferentes visiones acerca de lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Mira esta última, pero algunos se unieron a él y creyeron. Esa es la tercera respuesta al mensaje de salvación. Al final del tiempo, todos vamos a ser salvos. Algunos predican la universalidad de la salvación. Realmente eso no lo dice la Biblia. Sabes que el plan de Dios, originariamente, desde allá, desde el Antiguo Testamento, profetizando al Mesías, desde allá, se venía hablando de la salvación del mundo. Juan 3:16, que es el evangelio compacto, nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo. Hay un amor profundo para todas las personas. Quiero decirte que el deseo de Dios, escúchame bien, la voluntad de Dios es que todos crean.
La voluntad de Dios es que todos se salven. Y esa voluntad de Dios quedó manifestada en el sacrificio. En Cristo murió por todos. Ya está manifestada el deseo de Dios. Pero eso no depende solo de Dios. Depende de una decisión personal. Depende de que la persona que escuche la palabra de Dios dé una respuesta al mensaje. Tristemente, algunos han respondido con burla, otros con menosprecio, pero gloria a Dios, aquí hay gente que ha respondido al Señor y a su mensaje con aceptación. Un día dijimos, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y tengo perdón de mis pecados. Hoy, los que estamos aquí, estamos felices porque nos sentimos seguros en Cristo Jesús. Sabemos que hemos recibido el maravilloso don de la salvación. Nosotros, tú y yo, mi hermano, estamos entre ese grupo de algunos que se unieron a Él, a Cristo, y creímos. Y ya saben que el creer tiene un resultado. El que cree y es bautizado será salvo, decía el Señor Jesucristo. Bueno, esta es la realidad del mundo. Absolutamente. Algunos se burlan, otros menosprecian el mensaje, pero al final podemos ver que algunos, ¿cuántos están dentro de esos algunos? Levante su mano. Creyeron, hemos creído, y no solo eso, sino que nos hemos unido al Señor. Esto para mí es interesante. Voy al texto literalmente. Dice que se unieron a Pablo. Y para mí se unieron a Pablo, ¿para qué? Para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque apenas habían recibido una parte del Evangelio. Quiero decirte, mi hermano, no es suficiente creer. Tienes que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No estoy de acuerdo con los discípulos light. Sí, soy un discípulo. ¿Pero qué sabes acerca de la resurrección de los muertos? ¿Y qué sabes acerca de la venida del Señor Jesucristo? Están perdidos en el espacio. Hoy nosotros hemos creído, pero tenemos que unirnos al Señor. ¿Sabes lo que eso significa? Seguir aprendiendo del Señor. Estas personas observaron a Jesús, a Pablo como un maestro, así que lo siguieron para seguir aprendiendo de él. Si tú estás comenzando en la fe, recientemente aceptaste a Cristo, debes seguir al Señor, debes seguir en el discipulado, debes seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y a ti, amigo mío, amiga mía, te digo que si hoy, por la gracia, la misericordia del Señor y por tu decisión, aceptas a Cristo como Salvador personal, eso no va a ser suficiente. Debes seguir aprendiendo de la palabra del Señor. 3 grupos de individuos. 3 respuestas al mensaje de la palabra de Dios. Sabes que mientras escribía todo esto, me hacía recordar la crucifixión del Señor, ese acto terrible. 3 hombres. Jesús en medio, dador del mensaje. Uno se burlaba y el otro creyó. Y allí estaba representada la humanidad. Unos que creen y otros que sencillamente se burlan o menosprecian la palabra del Señor. Pablo fue precisamente uno que creyó en un dramático llamado que el Señor le hizo. Jesús mismo se le apareció y a partir de allí lo siguió. Y bajo esa experiencia el apóstol Pablo escribió estas palabras que quiero dejarte al final. Esta es la palabra o el mensaje de fe que predicamos y lo predicamos hoy aquí. Escúchame bien, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y todo esto te va a dejar una marca importante. Y es que todo aquel que confía en el Señor nunca será defraudado o avergonzado. Te dejo estas palabras. Ante el mensaje de salvación hubo tres respuestas. La primera, la burla; la segunda, el menosprecio; y la tercera, la aceptación. ¿Escuchaste el mensaje como aquella multitud? Mi pregunta de desafío es: ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué respondes al mensaje de hoy? Jesucristo vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Esa vuelta del Señor será para una confrontación. Y esa confrontación será que todos, tú y yo, y toda la humanidad estará frente a un gran tribunal, donde unos irán para vida eterna. ¿Cuántos van para vida eterna aquí? Y otros a condenación eterna. Estás a tiempo para que elijas la tercera respuesta: aceptación. Demos gracias al Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque una vez más tu palabra en esta casa ha sido predicada en obediencia a que lo hagamos. Gracias por esta audiencia que respetuosamente ha escuchado tu palabra. Gracias por mis amigos hoy, los invitados. Tu bendición sea sobre ellos. Señor, oro para que este mensaje, una palabra por lo menos, haya marcado el corazón de una persona. Amén y amén.